Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana una vez más abriendo la Escritura, estando a los pies de nuestro Maestro, buscándole en oración y poniendo atención a lo que Él nos tiene para decir. Recuerda, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo inestable, estamos viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios nos dice claramente que aquel que está en la roca firme, bien parado, bien sembrado, ¿verdad? Esa roca es Jesucristo, es la palabra, no caerá, porque está fundado sobre la roca. Aunque vengan vientos, aunque vengan huracanes, aunque venga lo que venga, estaremos firmes en él. Te doy la bienvenida, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada, mi preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, Albuquerque, Nuevo México. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizados. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, si quieres un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía. Be Happy Yard Signs, ella tiene muchas temas para hacer de tu celebración algo muy especial en Facebook. Y si tú quieres personalizar un regalo, una camisa, busca a Silvia García. Silvia García tiene también una gama de productos que personalizar y también así hacer de tu celebración algo muy especial. Naps and Crafts, busca Naps and Crafts en Facebook y ahí vas a encontrar una camisa o un regalo a personalizar. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, muchas gracias por su compromiso, su amor por la verdad, su deseo de que el Evangelio de Jesucristo corra a través de todas las estaciones de Buenas Nuevas. Y bueno, nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, Apocalipsis, capítulo 12. Así es, la palabra de Dios nos da esta perspectiva eterna que es tan necesaria tener para nosotros los creyentes. Estamos llamados no solamente a tener una religión, no estamos llamados solamente a tener una serie de máximas y vivir mejor. La religión no es un amuleto, no es una relación con un ídolo el cual me da lo que yo quiero, no. La palabra de Dios, el cristianismo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos muestra es que hay un rey. Ese rey vino hace 2000 años a morir por nosotros en la cruz de Calvario y ese rey viene a establecer su reino y nosotros tenemos que estar listos para ello. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Me encanta ver esta realidad en nuestras vidas y Dios pues nos pide compromiso. Nosotros debemos comprometernos con Él, nosotros debemos crecer en el conocimiento, en la verdad del Señor. Estamos viendo todas estas cosas en Apocalipsis, un libro de advertencia para ti y para mí, para todo creyente, un libro de ánimo, de esperanza, ¿no? Al principio comienza hablándole a las iglesias porque es un libro de bienaventuranza escrito para nosotros, la iglesia. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? Y nos enseña las cosas que serán en esta visión de Juan, mostrándonos el desenlace, este desenlace que viene en nuestras vidas y que tenemos que poner atención en él. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo, porque tenemos que estar listos. La mayor de las profecías hablan para esta segunda venida de Jesucristo. La primera venida se cumplió, se cumplieron más de 300 profecías. Para la segunda venida de Jesucristo se cumplen más de 800 profecías y muchas de ellas están viéndose, las estamos viendo tomarse, ¿verdad? Llevarse a cabo. Y bueno, ya vimos la apertura de los sellos, vimos la apertura de las trompetas a través de la perspectiva del Cordero de Dios, quien está tomando lo que es suyo. Ahora, como ya lo hemos visto en este día, estamos viendo la carrera del anticristo que comienza en derrota, fracaso. Sin embargo, él no va a dejar de hacer la maldad, no va a dejar de engañar, no va a dejar de
de robar, matar y destruir, al que se deje. Y estamos viendo en este texto a la mujer y el dragón, ¿verdad? Esta mujer que representa a Israel, como en medio de estos últimos 7 años, ¿verdad? Dividido en 2 espacios de 3 años y medio, vamos a tener a Israel resurgida una vez más, y en los 3 años y medio finalmente es restaurada como el pueblo de Dios, como su pueblo amado. Religiosamente también regresan al Señor y empiezan a creer, pero también regresa una terrible persecución de este dragón, ¿verdad? Que al ver la iglesia arrebatada, al ver que tiene poco tiempo, entonces comienza a hacer todo lo posible por destruir el pueblo de Dios, por destruir sus propósitos. Y en medio de estas cosas, lo que hemos estado viendo es nuestra necesidad de estar despiertos también a esta realidad de la batalla espiritual. Tenemos una batalla espiritual, tenemos un enemigo de nuestras almas que está comprometido con robarnos la fe, con mantenernos sin fruto, con sembrar discordia entre hermanos, con dividir iglesias, con contaminarnos, ¿verdad? Con meternos en pecado, con tentarnos. Todo este tipo de cosas que nosotros necesitamos ver, que tenemos que estar alerta. El cristiano por eso es llamado soldado, por eso es llamado un agricultor, por eso es llamado también un atleta. Necesitamos disciplina, hermanos, y eso es lo que hace un creyente que ha entendido, ¿verdad? Que ha entendido su ciudadanía, que ha entendido su nueva identidad. Sí, y algo que caracteriza a estas personas, soldados, atletas, agricultores, es la permanencia. Así Ellos es, la perseverancia. Perseveran y permanecen. Y nosotros debemos de permanecer firmes. Acuérdense, no estamos guiados por circunstancias, estamos guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios crea circunstancias para que nosotros podamos crecer. Dios crea circunstancias para afectar personas que están a nuestro alrededor. ¿De qué manera las afecta? Pues haciendo visible a Jesucristo en el mundo. La necesidad del hombre, ¿verdad? Así es, y bueno, esta es la manera, y la manera es que nosotros estamos llamados a estar en la palabra para poder entender quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué vamos cada domingo a la iglesia? Y eso solamente nos puede abrir los ojos la Escritura. Y ahorita que estamos viendo pues suceder estas cosas, nos damos cuenta, ¿verdad? Toda esta revolución que hay en los cielos, toda esta visión que tiene Juan, nos damos cuenta que el enemigo de nuestras almas es muy real y no hay pacto que funcione con él. Lo único que viene a hacer es robar, matar y destruir, y no va a estar contento hasta que tenga con él a los más posibles en la condenación eterna, porque sabe que tiene poco tiempo. Y si bien nuestro Dios, nuestro Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, está por suceder el momento. Así es de que vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos, no te vayas, y vamos a seguir hablando un poquito más de esto, de la guerra espiritual, nuestra responsabilidad. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo estas promesas de Apocalipsis, donde viene Jesucristo a reinar con vara de hierro, ¿verdad? Viene a tomar lo que le pertenece físicamente. No olvides eso. El regreso de Jesucristo, el juicio de vivos y muertos, ¿verdad? Es una promesa que está por toda la Biblia y es un hecho que está por cumplirse, y nosotros tenemos que estar listos para eso, ¿verdad? Bien, hay un reino de tinieblas, impiedad, injusticia, maldad y violencia que estamos viendo en nuestros días, pero ese tiempo tiene un fin y nosotros debemos hallarnos en el lugar correcto, orando por arrepentimiento, orando porque venga Jesucristo muy pronto, y orando dando un ejemplo, siendo sal y luz en medio de una generación perversa y engañosa. El Señor viene con su vara indestructible, y eso es un hecho. Así es de que tenemos que estar listos. Mira, en Efesios nos dice el capítulo 5, nos dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Fíjate que en estos últimos días he estado yo checando, leyendo en el Antiguo Testamento, viendo las costumbres de un pueblo como Israel, por ejemplo, que es este pueblo que va a resurgir en estos últimos tiempos, que ya está ahí, que es el pueblo de Dios. Pero te das cuenta de su compromiso, te das cuenta cómo un pueblo no ha permanecido milagrosamente por milenios, a pesar de lo que sea. Ves, a pesar de que ellos no tienen el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, tienen un pensamiento y una manera de vivir con respecto a lo que son,
con respecto a lo que deben hacer y todo lo que hacen, ¿verdad? Al menos los judíos ortodoxos, la gente que entiende esto, lo hace con una pasión y viven como lo que son. Muchas de las veces eso no sucede como el cristiano, ¿verdad? El cristiano está como demasiado desarraigado de lo que es, ¿verdad? E incluso se hacen religiones, subreligiones del mismo cristianismo, ¿verdad? Donde se cierra la escritura, donde es triste que muchas veces el compromiso del creyente no es el que debería ser, porque no entiende su identidad, porque no entiende que es un pueblo de Dios. Y te digo, observa, cuando tengas la oportunidad, observa a este pueblo, observa lo que hacen. Lo que hacen no lo hacen en función a un ídolo, lo hacen en función a una identidad nacional, ¿verdad? Una pertenencia, quiénes son. Y nosotros no debemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros compartimos de esa ciudadanía y de esas promesas. Y debemos de entender lo que somos, y no podemos vivir en este autismo espiritual en el cual vivimos separados, viviendo para nosotros mismos sin importarnos lo que somos, sin importar lo que viene en un futuro. Tenemos que entender ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados la esposa de Jesucristo, ¿no? Y lo vemos mucho, por ejemplo, en los tiempos de oración, en los tiempos de la iglesia. Muchas veces hablas de esto, ¿no? Tú también, cuando hablamos acerca de las prioridades que tenemos, sí, con respecto a lo que debemos hacer, podemos llegar temprano a todos lados menos a la iglesia, podemos faltar tenemos que estar en lugares porque se nos exige y faltamos a la iglesia. En todas estas cosas finalmente se va quedando atrás esta primera prioridad, y no vemos con diligencia, ¿verdad?, quiénes somos y cómo andamos. Y lo repito, no entendemos el privilegio de ser llamados la esposa de Cristo, de ser el pueblo de Dios, que es algo muy grande, y necesitamos crecer en esa área, necesitamos entenderlo, y solamente en una vida que está enfocada en la Escritura, que sabe esta guerra, es la única manera en la que puedes darte cuenta de esto. Sí, así es, todos tenemos cosas que hacer en la vida, desde luego, pero si nuestra primera prioridad no está en marcha, todo lo demás va a venir abajo y va a ser decadente. Pero como hablando de las subreligiones de las que hablas, que se han hecho del cristianismo, vemos introducir la filosofía humanista, vemos gente motivando, vemos gente trayendo la psicología, trayendo motivadores a lo que es la vida cristiana. Han cerrado la escritura y han traído todas estas personas, y nosotros tenemos que estar alertas de esas cosas, porque eso le encanta a nuestra carnalidad, saber que somos campeones, saber que retorcer el que somos más que vencedores. Necesitas ver el contexto en el que Pablo escribió que es más que vencedor, ¿no?, por medio de Jesucristo. Necesitamos observar el contexto de la escritura para poder hablar realmente lo que Dios quiere que hablemos. Hablamos de reyes, sacerdotes, sí, pero fíjate en qué contexto está. Otra vez regresamos, ¿verdad? Regresamos a ver todos estos versículos tan mal usados que apelan solamente a un fervor religioso, pero no a un cambio de mente, no a un cambio de dirección. Así es. Y bueno, vemos lo que las iglesias el mensaje a las iglesias de Apocalipsis del principio, habló Juan precisamente, y estamos en este tiempo, en el tiempo de la iglesia apóstata, en el tiempo de la iglesia tibia, ¿no?, corrupta, que deje entrar al pecado, que deje entrar al mundo, ¿no?, en este deseo, se puede decir, de querer alcanzar al mundo. La iglesia, en lugar de brillar más, se oscurece para que cualquier no creyente entre y no se sienta incómodo, ¿no? Cuando es al revés, es imposible que la luz no deslumbre, y tiene que ser una iglesia que es fiel a la palabra, es amorosa, sí, es inclusiva, claro, abre las puertas a quien sea, pero debe alumbrar con la luz. Con la luz, y tenemos que predicar arrepentimiento, y tenemos que predicar la palabra de Dios y no otra cosa. No podemos hacer la iglesia como el mundo para que la iglesia sea cómoda al mundo, porque entonces la iglesia termina siendo como el mundo. Y no debe ser así. Nosotros somos la luz del mundo, y estamos llamados a llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno, ¿no? Las relaciones entre un hombre y una mujer son bendecidas por Dios, y no es un mensaje de odio, es un mensaje de verdad, ¿verdad? El hecho de decir que el aborto está mal, que el homosexualismo está mal, el transgénero está mal, que el sexo fuera del matrimonio está mal, el robar está mal, el mentir está mal, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros estamos llamados a hablarlas y a estar listos, y para eso necesitamos
necesitamos estar atentos precisamente a que estamos en esta guerra espiritual, donde la mentira está por los cielos, pero sin embargo nosotros, ¿verdad? Ha aumentado tanto y todo está confusión, y nosotros estamos llamados a poner atención. Por eso te decía, en Efesios nos dice: miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. Un poquito atrás dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la oscuridad. Nosotros tenemos luz. Y me gusta mucho, ¿verdad?, el texto donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas son reales, el mundo espiritual es real, y nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad?, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y nos dice con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en Apocalipsis, ¿no? Entonces tenemos esta guerra, somos incapaces en nuestras fuerzas de ganarla. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dos frases importantísimas, ¿verdad? Sí, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es ahí, en el Señor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia. O sea, tenemos que rendirnos, tenemos que esforzarnos en permanecer, tenemos que esforzarnos por saber que una ley o un principio bíblico no es algo que te roba, sino es algo que te enriquece, es algo que te cuida, es parte del cuidado de Dios para tu vida. Es como si tuvieras una muela ya picada y que dijeras: no, es que por amor no le queremos, no se la queremos curar, ¿no? Terminarías pues con toda la dentadura súper mal, ¿no?, en el paso del tiempo. Así es, por eso es importante esto. El Señor dice claramente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no es, desparrama. Y debes entender eso: o estás ganando en la guerra o estás perdiendo, no estás a la mitad. Exactamente. ¿Verdad? O estás luchando para el reino correcto, o estás luchando contra el reino correcto, ¿no? Entonces es contra él. Entonces el Señor nos llama a entender estas partes, ¿no? Y ya vimos esto, dice: por tanto tomen toda la armadura de Dios. Una vez más dice: vístanse toda la armadura y tomen toda la armadura. No podemos dejar espacios en nuestras vidas sin poner atención. Como te decía hace un ratito, necesitamos estar comprometidos, necesitamos entender quiénes somos y el compromiso que tenemos, lo que perdemos, el desperdicio que hacemos cuando no entendemos nuestra identidad. Si hemos nacido de nuevo, si en verdad el Espíritu Santo ha hecho una nueva criatura en nosotros, debemos entender estas cosas, ¿verdad? Son importantísimas. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Escucha dos palabras que menciona esta sección de Efesios, ¿verdad?, que son resistir y estar firme al final, ¿verdad? Si bien Satanás no puede, es imposible que tome la vida o el alma de alguien que ha sido salvado por Cristo, porque la Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Verdad? Porque es vida eterna cuando el Señor nos da. Sí puede tirarte de tu lugar de privilegio, sí puede hacerte infiel, sí puede hacerte sin tener fruto, ¿verdad? Entonces necesitas tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir y permanecer firme. Eso es lo que quiere el Señor, que permanezcamos firmes. Yo me he dado cuenta que cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a comenzar algo fuerte en la iglesia, y la iglesia va a hacer algo que rasgue el reino de las tinieblas, inmediatamente hay oposición. Y esto no lo podemos evitar, pero aparte es parte de nuestra vida cristiana, y nosotros debemos estar firmes, permanecer firmes. ¿Cómo? Poniéndonos toda la armadura de Dios, resistiendo, cubiertos, protegidos con toda la armadura de Dios. Así es, como un soldado de Jesucristo. Así es. Cuando regresemos de un pequeño corte, vamos a hablar un poquito más acerca de esta armadura que necesitamos ponernos, ¿verdad?, para poder resistir en el día malo y permanecer firmes. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, esto es algo esencial, lo que estamos viendo en nuestras vidas, lo que estamos viendo suceder cuando esto entre el dragón y la mujer, ¿verdad? Como él aborrece a Jesucristo, pero aún así él es exaltado, él es victorioso, él es coronado como rey. Debemos de entender estas cosas, y son cosas por las cuales debemos vivir por fe
hoy, confiando en ellas y configurando nuestras vidas a estas realidades, como siempre lo menciono. Y tenemos que saber que el enemigo de nuestras almas es real. Algo que nos está mostrando este libro es esta realidad en la cual debemos estar firmes, porque el Señor viene pronto, viene como ladrón en la noche, nos dice, y nosotros tenemos que estar listos para que nos encuentre siendo fieles y haciendo lo correcto. No podemos darnos el lujo de vivir una vida cristiana mediocre, una vida cristiana tibia, una vida cristiana en un estilo idolátrico, ¿verdad? Solo buscando lo mío, lo que a mí me toca, centrado en mí mismo, trayendo el mundo a mi pensamiento y tomando solamente a Cristo como mi medio para alcanzar mi fin. Tenemos que tomar cartas en el asunto y estar firmes, ¿verdad? Como el pueblo de Dios que somos, como la esposa de Jesucristo, como la iglesia, privilegios impresionantes. Sí, así es un privilegio impresionante el haber conocido a Jesucristo, el que Él haya entrado en nuestras vidas, que se haya revelado a nuestros corazones y sobre todo no olvidar el mensaje del Señor. Él vino y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su mensaje. Sí, como bien decías, es un Dios amoroso, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero sin arrepentimiento no podemos tener una relación con Él. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces tenemos remordimiento y venimos, lloramos y decimos perdón, pero al cabo del tiempo regresamos. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Así es, y ayer en la oración tuvimos un tiempo maravilloso con respecto a la cena del Señor, recordar constantemente lo que se pagó por nosotros en la cruz del Calvario, lo que costó nuestra salvación. El Hijo de Dios, quien de tal manera nos amó que se entregó a sí mismo. El Padre entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio y debemos entender eso, debemos entender lo grave de nuestro pecado y lo grande de la misericordia de Dios, ¿verdad? De su perdón en Cristo Jesús. Muchas veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios le está permitiendo que sea crucificado, que sea el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así es. Y entonces fíjate, una vez más estamos aquí en Efesios 6, nuestras palabras clave de que son resistir y mantenerse firme. Una vez más, cómo poniéndose toda la armadura de Dios. Al observar la Escritura nos damos cuenta de eso. Necesitamos ponernos toda la armadura. Dice, estén firmes pues, ceñidos vuestros lomos. Otra vez, una vez más, fíjate, versículo 11 dice, vístanse toda la armadura para que puedan estar firmes. Versículo 13, tomen toda la armadura para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. Y versículo 14, estén pues firmes. Y nos dice cómo ceñidos vuestros lomos con la verdad, la cintura, ¿verdad? El cinturón de la verdad. La verdad necesita ser una de nuestras mayores defensas. Y fortalezas. Nuestra tendencia siempre es a mentir, siempre es a exagerar las cosas, siempre es a creer que cuando decimos algo que no es, eso es lo que nos va a proteger, nos va a cubrir. Dios nos llama a andar en verdad y a conocer la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así es de que es muy importante entender que la vida precisamente necesitamos cambiarla en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que andar en vida, en verdad. Y la verdad es parte integral del creyente. Y cuando nosotros no andamos en verdad y estamos en alguna mentira, en alguna cuestión, o estamos acostumbrados a no decir la verdad en cualquier situación, en cualquier área, lo que estamos haciendo es quedar vulnerables. Entonces, la primera parte es esta. La primera parte es que necesitamos andar en verdad. La siguiente parte, ¿verdad?, es vístanse con la coraza de justicia. La coraza de justicia es otra parte de nuestra armadura, ¿verdad? La coraza de justicia la justicia habla de hacer lo que Dios requiere, ¿verdad? Y esta parte protege pues los órganos de nuestro cuerpo vitales, como el corazón, como el hígado, todos estos órganos vitales que están ahí, y la justicia nos protege de estas cosas. La justicia es básico en nuestras vidas, establecer lo que Dios quiere para nosotros y tenerlo en cuenta. Muchas de las veces nuestras vidas están conformadas solamente por estar viendo aquello que pensamos nosotros, nuestro pensamiento, nuestra propia prudencia,
¿verdad? Aquello que traemos desde que éramos pequeños, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos llama a quitar todas esas cosas y a vivir de acuerdo con la justicia de Dios, que es distinto, ¿verdad? Entonces tenemos dos cosas que ya de por sí son prácticas. La primera es la verdad, ¿verdad? Establecer la escritura, establecer la verdad en mi mente, en mi corazón, una verdad bíblica, una perspectiva bíblica. La segunda es la justicia, que me habla de una vida práctica, una vida que camina en la verdad que ya recibió en su cabeza y anda en esto. Estas dos cosas ya de por sí son una gran defensa en contra de Satanás, quien es mentiroso y quien es injusto o es impío. Sí, así es, tenemos que levantar estas armas espirituales, tenemos que ponernos la armadura de Dios, no estamos solos, Dios nos ha dejado una armadura, desde luego que la armadura es algo espiritual y tenemos que usarla. Es importantísimo el cinturón de la verdad. Como mujeres muchas veces tomamos estas alternativas de mentiritas piadosas, de una mentirita al cabo no se da cuenta, al cabo no me ve, al cabo, o sea, no, las mentiras son mentiras y nosotros tenemos que pararnos frente a la verdad. No vamos a ver más la mano de Dios que cuando confesamos y cuando decimos la verdad. Eso trae limpieza a nuestro corazón. Si tienes este horrible hábito, es bueno que comiences a rendirlo delante de Dios, experimentar su gracia, experimentar su misericordia, que tú puedas reconocer que tienes este hábito, que cuando tu primer recurso pues puede ser la mentira, ahora cambiarlo. Mi primer recurso es la verdad y comenzar a caminar en esa verdad. En cuanto en la armadura viene este casco, el que cubre tus pensamientos. Ahí también tenemos que ponernos la armadura, tenemos que ponernos este casco que protege nuestros pensamientos, porque siempre estamos con piensa mal y acertarás. No pienses mal, no te permitas pensar mal, piensa todo lo bueno. Cuando venga una mala sospecha, las malas sospechas están en la lista de pecados, tenemos que quitarnos de ahí, de esas malas sospechas, no podemos estar en malas sospechas. Así es, entonces lo primero es estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muchas veces se piensa que esto es ir y predicar el evangelio, pero más bien nos está hablando acerca de la firmeza que debemos tener en cuanto al evangelio, lo que hablábamos hace rato. Qué importante es, por cierto, este domingo tenemos la comunión, la cena del Señor. Vamos a estar recordando esto, ¿verdad? Esto que nos mantiene firmes de no tropezar. El evangelio, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario y lo que nos debe sostener delante de Él, ¿verdad? Para no caer, para estar firmes en Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos que estar recordando esto constantemente. Muchas de las veces nos dejamos llevar por la condenación, por la acusación. Ya vimos, vamos a hablar acerca de la acusación. Esa es una de las estrategias satánicas. Estamos acusando constantemente, tú esto, tú lo otro, tú cómo vas a tener perdón, tú cómo vas a poder querer hacer algo para el Señor, si mira lo que eres, mira lo que hiciste, mira la reputación que te formaste. Todas estas acusaciones tienen que quitarse cuando tienes calzados los pies, esta firmeza para poder batallar con el evangelio de la paz, sabiendo que nada te puede separar de la mano del Señor. Entonces fíjate, vamos otra vez. Ponte toda la armadura. ¿Qué es? Lo primero, anda en verdad. No solamente no decir mentiras, conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. Número 2, establécela en tu vida. Camina en la verdad, camina en justicia. Toma en cuenta lo que Dios requiere, ¿verdad? Camina de acuerdo a lo que Dios dice. Sé un hombre o una mujer piadosos. Ten temor de Dios. Y haz lo que Dios, pon atención a lo que Dios te está pidiendo. Haz los cambios necesarios en tu vida. No seas necio, no seas necia, no sigas en tu necedad, queriendo hacer las cosas a tu manera y aparte de eso justificarte. Y siempre lo que escuchas el domingo, cambiarlo y torcerlo a tu manera, ¿verdad? O estar hablando hacia los demás. No, sé honesto, ¿verdad? Con respecto a la verdad, con respecto a la justicia. Número 3, crece en lo que es el evangelio de la paz, ¿verdad? Has sido reconciliado con Cristo, como lo decía hace ratito, eres la esposa de Cristo, parte de su cuerpo, y esto tiene unas responsabilidades impresionantes, no solamente privilegios. Es algo maravilloso. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, seguimos hablando acerca de la armadura de Dios. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta realidad. Apocalipsis es un libro de bienaventuranza, pero es un libro de advertencia.
nos está llamando. Necesitamos estar atentos. El tiempo es corto y si ponemos atención a las cuestiones que están sucediendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que todavía es más corto en nuestros días, y cómo todo el escenario profético se está conformando, y cómo las cosas que están sucediendo simplemente confirman que la palabra de Dios es real y siempre lo ha sido. Por ejemplo, fíjate que en los 70s todas estas naciones que hoy son enemigas de Israel eran sus mejores amigas. En los 70 solo podías decir por fe lo que iba a suceder, creyendo que iba a ser, porque eran las mejores amigas de Israel. Hoy ya no, hoy es al revés. Todo el escenario político cambió, y en un instante, por ejemplo, con esto que pasó en Afganistán, cambió totalmente el escenario político, y todo se está conformando para que Jesucristo venga por su iglesia, y todo se conforme. Tenemos que poner atención, ¿verdad? La maldad ha subido en una manera impresionante, ¿verdad? Se celebra la maldad, diferentes señales, también el Señor nos dijo que iban a venir todos estos desastres naturales cada vez más, con mayor intensidad. Los estamos viendo, aunque a ti te van a decir que es por culpa del cambio climático. Sí hay cambio climático, pero nosotros no somos los culpables de ese cambio climático en cuanto a usar dióxido de carbono. No, somos culpables en cuanto a ser impíos contra el Señor, en cuanto al pecado, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta, todas las cosas están cayendo en su sitio y en su lugar. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber que tenemos un enemigo de nuestras almas que es implacable, y viene a destruir, a matar, a romper nuestro matrimonio, a robarnos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y nosotros tenemos que estar listos. Estamos viendo en este texto, ¿verdad?, que tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, para no tropezar, ¿verdad? Todo en su lugar, vestidos con la coraza de justicia, protegidos, haciendo lo que es correcto, porque dice la palabra, ¿quién les podrá hacer mal si ustedes hacen lo que Dios requiere que hagamos? Dice, aun si hubiese pruebas, sabemos que esas pruebas nos ayudan para bien, pero qué importante es andar en la justicia. Número 3, vimos calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sabiendo que estamos bien con el Señor, sabiendo que no hay nada que nos pueda separar de su mano. Dice, sobre todo, y eso me gusta, tomen el escudo de la fe, ¿verdad? Un escudo que no solamente servía, este escudo corto, no solamente servía para protegerse, sino también para atacar. No era el escudo corto de lucha cuerpo a cuerpo, que es muy importante, ¿verdad? Este escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sus dardos de fuego no solamente son para hacernos miedo, para oprimirnos, son mentiras, son acechanzas, son cosas que Él hace, estrategias para que nosotros no vayamos a la iglesia, para que justo en el día que tú quieres levantarte a orar sucedan cosas, para que justo en el día que vamos a evangelizar esa semana tengas la peor pelea de tu vida en tu casa, diferentes cosas que tú necesitas tomar el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo de la confianza en el Señor, de lo que Dios ha dicho, y no creer las mentiras que Él viene a traernos, ¿verdad? Y tomar el yelmo de la salvación, ¿verdad? El yelmo de la salvación del que hablabas hace un ratito, el que protege nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestros pensamientos, esta salvación que tenemos en Cristo Jesús de todas sus acechanzas. Checa esta cuestión, escudo, casco. Qué importante, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta espada corta también, que es la daga que nos protege y con la cual también tenemos que ser agresivos en este sentido, de conocer la Escritura, de conocer nuestras promesas, ¿verdad? En su contexto, porque es donde tienen su poder y es donde tienen el sentido que Dios quiere que tengan. Pero fíjate estas cosas, y una cosa más, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí se cierra por completo toda la armadura. Muchas veces la gente piensa que se acaba la armadura con la espada del Espíritu. No, nos falta la oración, ¿verdad? Que cierra lo que vimos al principio, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, así es, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante es eso, porque es en el Señor y en el poder de su fuerza. Y generalmente estamos fortaleciéndonos en nuestras fuerzas, en nuestro echar ganas. Pensamos que nosotros tenemos la fortaleza de decir, sí, yo voy a salir adelante. No, si tú de verdad has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida,
Él es el que te lleva adelante. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, en su gracia, en su misericordia. ¿Qué triunfo? Pues triunfo sobre el pecado, ¿verdad? ¿Qué triunfo? ¿Qué victoria? Pues esa victoria, la victoria de poder caminar en él, la victoria de saber que tenemos toda esta armadura para poder resistir en el día malo. Y el día malo es hoy. Sí, pero me llama la atención que es algo que tiene que ser intencional y que habla de obediencia y amor a nuestro Señor, porque nos dice que nos vistamos. Es nuestra responsabilidad vestirnos de esta armadura. Es nuestra responsabilidad tomar toda la armadura, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad el saber que viene de nosotros estar firmes. La fortaleza del Señor, todo lo que Él tiene para nosotros está disponible, pero nosotros debemos tomarlo. No podemos pensar que por no hacer nada, por estar sembrando en la carne constantemente, ¿verdad? Viendo solamente televisión o haciendo tus hobbies o pensando solamente en las cosas de este mundo, vas a estar protegido. No, es como tener la armadura tirada. El hecho de ponerte el cinturón de la verdad implica conocerlo, implica caminar en eso. El hecho de ponerte la coraza de la justicia igual. Es algo de tiempo completo, 24/7. Somos creyentes en todo tiempo. Como comencé diciéndote, debes entender lo que significa tu identidad, lo que significa tu nueva nacionalidad, si se puede decir, ¿verdad? De esa manera. Ahora eres ciudadano, tu nueva ciudadanía es la palabra, ¿verdad? Eres ciudadano del reino de los cielos y eres también, por otro lado, ¿verdad? Hijo de Dios. Y esas dos cosas deben de marcarse en esta manera. Justicia, verdad, el evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu y orando en todo tiempo. ¿A qué te suena esto? A una persona comprometida, Claro. a una persona que sabe quién es, dónde está y lo que está esperando. ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿Cuál es tu reino? ¿Quién es tu Padre? ¿Qué estás haciendo en la guerra espiritual que sin duda se está librando por tu alma, por tu matrimonio, por tus hijos, a tu alrededor? Recuerda esto y vamos a estarlo viendo a partir de este viernes. Ser espiritual no es un lujo, es una necesidad. Fortalecerte en el poder de tu fuerza. Ahora quisiera comenzar por ahí. Quizá no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Tienes que comenzar. Quizá no le has hecho el Señor de tu vida. Asegúrate de que eres hijo de Dios. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa. Reconoce que Jesucristo fue a morir por ti a la cruz del Calvario, en tu lugar, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre. Entrégale tu vida, deja de huir de Él, deja de ser el Dios de tu propia vida, ríndete, deja de pensar que tú tienes la razón y dale la razón al Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dile: Señor, te entrego mi vida en este día, por favor perdóname, sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y lo creo, Señor. Sé que resucitaste al tercer día, lo creo. Y dejo de confiar en mis obras, en mi justicia, en mi capacidad. Y a partir de hoy confieso, Señor, que tú eres mi Señor. Y voy a vivir para ti, Señor. Y voy a comenzar a abrir la palabra, Señor. Y quiero obedecerte, quiero seguirte, Señor. Quiero abandonar mis pecados y aquello que tanto amaba antes y que me ha dejado tanta amargura, dolor y muerte, Señor. Y a partir de hoy me entrego a ti y te sigo. Dame vida eterna. Tú eres el Señor. Tú eres Jesucristo, el Dios eterno, quien murió, resucitó y está sentado a la derecha y vendrá de nuevo con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión acompañada de fe, de confianza, tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. Has nacido de nuevo, tienes que ver que Dios te ha dado una nueva identidad, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y eso requiere de tres cosas importantes: una relación con la palabra, una relación de oración y una relación con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Leer la palabra de Dios, tener tiempos de oración y ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles 6:30 grupo de jóvenes, viernes de discipulado 7:30 en punto, las noches de discipulado, y comenzamos con la vida llena del Espíritu. Así es de que te esperamos. Te esperamos todos los domingos 85-87 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Ven y sé parte de nuestra familia gracias a nuestros sponsors. Gracias, muchas gracias a Omega Insurance. Recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con los hermosos mensajes de amor en tu jardín. Tiene muchos temas ahí en Facebook.
Naps and Crafts con Silvia García. Si quieres personalizar un regalo o una camisa, comunícate con ella. Ella tiene sus productos también en Facebook, Naps and Crafts. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, sus oraciones, su amor por la verdad. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.